y está tú con nosotros, que este es tu espacio, Señor. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Y vamos a irnos, en la tercera parte. El título de esta tarde es ¿Quién es Dios? Parte 3. Con este último enseñanza terminamos la serie de ¿Quién es Dios? Así es que esta sería el último de la serie de ¿Quién es Dios? Parte 3. En la primera etapa o en la parte 1 de ¿Quién es Dios? Pues aprendimos y tratábamos de resolver la pregunta de ¿quién es Dios? Y decíamos que es difícil resolver quién es Dios en una oración. Entonces lo que hicimos fue tratar de aprender atributos de Dios que me permitan a mí saber quién es Dios. Y aprendimos de los atributos comunicables y los atributos incomunicables. También aprendimos de la autoexistencia de Dios. También aprendimos de la inmutabilidad de Dios y aprendimos de que Dios es un Dios infinito. Decíamos que Dios es infinito en espacio, en poder y en tiempo. Y eso fue lo que aprendimos en ¿Quién es Dios? Parte 1. En ¿Quién es Dios? Parte 2 aprendimos de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y aprendimos 3 partes del conocimiento de Dios. Aprendimos de la omnisciencia de Dios y la verdad de Dios, y también aprendimos de la sabiduría de Dios. En esta última parte vamos a aprender del carácter de Dios, el carácter de Dios. Y vamos a aprender 3 puntos importantes que son los que nos van a servir, que van a ser la santidad de Dios, la justicia de Dios y la bondad y el amor de Dios. Con estos 3 puntos que vamos a aprender, vamos a desarrollar el carácter de Dios. Entonces, ¿para qué vamos a aprender esto? ¿De qué me sirve a mí como creyente saber del carácter de Dios o quién es Dios? Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Cuando usted está hablando con su jefe, cuando usted está enfrente a su jefe, ¿cómo usted se comporta? Yo recuerdo una vez que llegó mi jefe a mi oficina y desde que tocó la puerta, empecé medio a temblar y me puse porque nunca llegaba. Y estaba mal sentado y me senté bien. Depende con quién uno trate, es así como yo me comporto. ¿Cómo usted trata a su compañero de trabajo? Su asiento, su modalidad de hablar totalmente es diferente. Entonces, con quien yo trato, al saber con quién estoy tratando, mi actitud y mi carácter es totalmente distinto. Si yo sé que estoy tratando con Dios, mis actitudes y mis acciones serán totalmente distintas. Entonces, en esta última parte del carácter de Dios, vamos a aprender de la santidad de Dios como primer punto. Y sucede entonces que la santidad de Dios, desarrollando ya el primer punto, es que Dios es un Dios santo. Y usted y yo sabemos que Dios es un Dios santo. Ahora, ¿cómo se demuestra la santidad de Dios? Pues en sus caracteres morales y estándares. Dios no solamente es santo, sino que se demuestra en que Dios es un Dios trascendente. ¿Y qué significa la palabra trascendente? La palabra trascendente significa que Dios es relevante, que Dios es importante, que Dios se encuentra más allá de lo que nosotros podamos imaginar y es más allá de nuestra conciencia. Lo importante se define como aquello que está fuera de los límites naturales. Nuestro conocimiento, nuestra conciencia misma está hasta un nivel natural. Pero Dios es trascendente, traspasa mis límites de conocimiento. Dios traspasa mis límites de entendimiento. Entonces, Dios es trascendente, Dios es importante. Pero la importancia de Dios no solo llega hasta mi conocimiento, sino que pasa más allá de mi conocimiento y de mi entendimiento. Entonces, sabiendo de que Dios es importante, yo como creyente tengo que saber que estoy ante un Dios que es trascendente. Pasa más allá de mis conocimientos, pasa más allá de mis límites y pasa más allá de mi entendimiento. Entonces,
el creyente, usted y yo, tenemos que saber que estamos ante un carácter de Dios, de un Dios que es trascendente. Su trascendencia es de gran relevancia. Y por eso yo le ponía el ejemplo. Cuando usted trata con su jefe, ¿trata usted de igual manera a su jefe que su compañero de trabajo? Pues no, porque su jefe tiene una trascendencia diferente a la de su compañero de trabajo. Su jefe lo puede echar, pero su compañero de trabajo no lo puede echar. Entonces, ese es más importante y tiene más trascendencia. Dios es un Dios trascendente que pasa el límite de mi conocimiento, pasa el límite de mi conciencia y pasa a un nivel superior del que yo pueda imaginar. Entonces, Dios, en su primer carácter de santidad, es un Dios importante, realmente importante y trascendente. Y veamos lo que le sucede en una ocasión a Isaías. Cuando Dios llama a Isaías, Dios se le muestra a Isaías en visión y le hace un llamamiento. Y fíjense lo que sucede. Isaías se dio cuenta, ya lo vamos a leer, de con quién estaba tratando Isaías. Y en esa conversación y en esa visión que Dios está con Isaías, le demuestra la trascendencia y la importancia y la relevancia con quien él estaba tratando. Isaías se dio cuenta en esta ocasión de que no estaba hablando con el compañero de trabajo, que no estaba hablando con el amigo, que no estaba hablando con cualquiera, sino que estaba hablando con un Dios trascendente e importante y un Dios que es realmente santo. Y veamos qué fue lo que sucedió en Isaías cuando se dio cuenta que estaba tratando con un Dios trascendente e importante y santo. Isaías capítulo 6, lo vamos a leer. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Isaías 6:1, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y al uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Quedémonos hasta ahí. La visión de Elías, estos profetas de Dios, créanme que sufrían, porque tenían una relación tan íntima con Dios que lograban ver su gloria. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios hablaba a Israel? Israel dijo: Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros no podemos, no queremos hablar con Dios. Que Dios te hable a ti y lo que te diga Dios, decínoslo a nosotros. Porque la importancia, la trascendencia, el saber que estoy hablando con Dios es difícil. Es difícil contener su gloria. A Moisés le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué es? Santo. Entonces a Isaías le toca en esta visión darse cuenta de que Dios está sentado en su trono y que le están diciendo todos, ¿cómo le dicen todos? Santo. ¿Y qué más le dicen? Santo. ¿Y qué más le dicen? Santo. Dios en su carácter es un Dios santo.
El Dios que usted y yo servimos es un Dios santo. Los querubines, los serafines, le dicen a Él día con día lo que Él es: santo. Y a Isaías entonces le tocó en esta visión ver lo santo que es Dios. Y decíamos ahí como todo este coro angelical le decían: santo, 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 el Señor Todopoderoso. Santo, 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 el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Usted y yo estamos sirviendo, estamos adorando, estamos detrás de un Dios que es en su carácter santo. Como lo logró ver Isaías, y como Isaías en esta visión se logró dar cuenta de que estaba tratando ante un Dios todopoderoso, que toda la tierra está llena de su gloria. Pero Dios no solamente es santo, sino que Dios también es puro. Y la santidad de Dios refleja la pureza de Dios. Es decir, Dios es tan santo que Dios está tan apartado de todo pecado. Y miren lo que le pasa a Isaías. Cuando Isaías se da cuenta de que todos los ángeles, que todos los querubines le están diciendo al Señor: santo, 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 en el siguiente versículo que vamos a leer, Isaías se da cuenta la santidad de Dios y después se da cuenta de su propia impureza. Isaías dice: ay de mí, que estoy ante tanta santidad. Leamos entonces el 5, donde Isaías se da cuenta de la santidad de Dios. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué fue lo que sucedió acá? Isaías no solamente se dio cuenta de que Dios es santo, de que aquellos ángeles y querubines le decían que Él era santo, sino que Isaías se dio cuenta de que un impuro, que una persona de labios impuros estaba cerca de un Dios y de un espacio santo y apartado. Isaías, al darse cuenta de esto, se da cuenta de que hasta pudo haberse muerto y dijo: ay de mí, porque estoy en un lugar santo, porque estoy tratando con un Dios santo. Ay de mí, que este hombre de labios impuros, que estos ojos impuros, que han visto el mal, que han codiciado, que han deseado la mujer del prójimo ajeno, ahora están viendo la gloria y la santidad de nuestro amado Señor Jesús. Isaías se da cuenta de esto, y cuando se da cuenta de esto dice: ay de mí. Y en este primer punto que estamos aprendiendo del carácter de Dios, usted y yo tenemos que saber que estamos tratando con un Dios santo. Y ese Dios santo tiene la bondad y tiene la misericordia de permitirle a seres impuros como yo acercársele a su presencia. Seres impuros, de labios impuros, dijo Isaías, que han visto con sus ojos la gloria de Dios. Y ay de mí, que pueda ser yo muerto. Usted y yo, iglesia, en el primer carácter de Dios, en la santidad de Dios, tenemos que saber que la pureza de Dios y la santidad de Dios es 100%. ¿Y de qué me sirve esto a mí como creyente? Como creyente a mí me sirve saber de que Dios, ¿quién es Dios? Dios es un Dios de carácter santo. Y que sus ángeles, que sus servidores le dicen a Él, ¿cómo le dicen? Santo.
¿Y cómo le vuelven a repetir y le vuelven a decir? Santo. ¿Y cómo le vuelven a decir y le vuelven a decir? Santo. Y le vuelven a decir: Santo Dios Todopoderoso. Sus ángeles, sus querubines viven día y noche diciéndole a Él: Santo. La pregunta es: ¿qué vivo diciendo yo? Si los ángeles y los querubines viven diciendo santo, ¿qué es lo que mis labios impuros viven pronunciando día con día? Cuando tú y yo nos levantamos, ¿qué es lo que decimos? Dios quiere que nuestros labios impuros, en vez de proclamar desgracias, digamos por todos los días y todas las mañanas: Santo eres tú, Señor. Que estos labios impuros que ocupábamos para decir mentiras, hoy los apliquemos para decirle: Santo eres tú, Señor. Isaías lo entendió y lo vio en esta visión. Se dio cuenta Isaías que los ángeles, los querubines, le decían a él: Santo. El carácter de Dios es un Dios, es santo, y es puro, y es apartado, y es separado de todo pecado. Sin embargo, todo esto que le estoy diciendo se ve inaccesible. Cuando nosotros vemos nuestra impureza, vemos algo inaccesible, algo que usted y yo no podemos alcanzar. Porque si el pueblo de Israel no se quería acercar a la gloria de Dios por la santidad de Dios, ¿se recuerdan ustedes los que entraban al lugar santísimo, cómo salían? Tenían que sacarlos con un lazo, porque entraban a la santidad, a la presencia de Dios, y los sacaban con un lazo y solo puyaban y pum, ya caía muerto el hombre adentro del lugar santísimo, por la santidad de Dios. ¿Y cómo hacían? No se acercaban. ¿Tendría usted valor de decirle: si usted toca eso, eso se muere? ¿Quién va a tocar eso? Nadie lo va a tocar. ¿Quién se va a acercar ante tanta santidad, ante algo tan apartado y sublime? El lugar santísimo, la persona, si no estaba bien, o salía vivo o salía muerto. Esas dos opciones tenía. Salía al lado de la pita o salía bien. Y había que estar bien parado para entrar a ese lugar, porque eso nos demuestra la santidad de Dios. Ahora, esa persona, ese sacerdote que salía muerto y todos miraban que salió muerto, imagínense el mensaje que daba la santidad de Dios. Ahora, esta santidad de Dios, ¿cómo yo puedo accesar a ella? Si yo soy impuro, yo peco, yo vivo mal, yo estoy en adulterio, yo estoy en fornicación, yo estoy mintiendo. ¿Cómo puedo accesar yo ante tanta santidad? ¿Cómo se me puede abrir la puerta a mí ante este lugar santísimo? Como un impuro, dijo Isaías: ay de mí. Como yo, siendo impuro, puedo ver, mis ojos pueden ver la gloria de Dios. Y toda esta santidad es accesible para usted y para mí, que somos impuros, a través del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que tú y yo, que somos impuros, creamos en Él y accesemos a toda esta santidad de nuestro amado Señor Jesús. Y eso es una gran dicha que usted y yo tenemos. A través del amor de Dios, usted y yo podemos accesar a esa santidad de Dios. De otra manera, no podemos, porque es inaccesible para nosotros. Y a través del amor de Dios, la santidad de Dios y la pureza y la belleza de Dios se hace irresistible por medio del amor de Dios para con nosotros. Y esto lo entendió David, y en uno de sus salmos dijo: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio en la sombra de tus alas. En Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ni al otro lado
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué tengo que hacer con este primer punto? Pues si Dios es santo, yo tengo que practicar la santidad. Yo tengo que practicar esa santidad de la que Dios es. Pero no haciendo o dejando de hacer algo, sino que separarme de algo. Usted y yo nos necesitamos separar de algo. Usted y yo nos necesitamos separar del pecado. Usted y yo nos necesitamos separar de nuestros odios. Usted y yo nos necesitamos separar de nuestras desobediencias. Separarnos porque Dios es un Dios santo. Pero no solamente necesitamos separarnos de Dios, sino que usted y yo nos tenemos que dedicar a ese Dios santo. Y de esa manera usted y yo podemos aplicar quién es Dios en su carácter de un Dios santo. Vámonos al punto número 2, que es, decíamos, la justicia de Dios. Y quiero decirle lo siguiente: la justicia de Dios. La justicia de Dios se puede aplicar para dos grupos o para dos personas. La primera, la justicia que se puede aplicar para aquellos malos, para aquellos que hacen el mal, aquellos que matan, aquellos que asesinan, aquellos que violan y aquellos hombres que hacen maldad. Y la justicia de Dios dice que Dios es un Dios recto, apegado a la ley, y que va a hacer pagar a esos malos que han hecho maldades. Y entonces la justicia de Dios es la siguiente. La justicia de Dios es la adhesión estricta a las leyes y a los estándares de Dios. Es decir, Dios ha dado leyes y estatutos. ¿Recordarán ustedes? Al pueblo de Israel le dio leyes y estatutos. Y le dijo, estas son las leyes, esto es lo bueno. ¿Y qué le dijo? Y esto es lo malo. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. La justicia de Dios refiere a lo siguiente: que si Dios nos ha dado los estatutos y nos ha dicho esto es bueno y esto es malo, la justicia de Dios significa de que Él se va a apegar a la ley. Dios nos va a juzgar a usted y a mí apegados a los estatutos y leyes y normas que Él nos ha dado a usted y a mí. Y Dios no tiene favoritismos en su ley. Dios te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí según la ley. Se va a apegar a la ley. Si la ley dice esto nos aplica. Es que yo soy hijo de Dios. No, es que Dios es justo y se va a pegar a sus normas y a sus leyes. Y hay dos grupos, decía. El primero es ese malo que hace y practica injusticia. Pero el segundo grupo somos nosotros. Soy yo que practico justicia. Y para los malos nosotros decimos, ay, que el Señor vengue, que el Señor condene y que el Señor castigue a los malos. Porque los malos, ¿qué les pasa a los malos? Se merecen la paga de su pecado. Pero ahora viene el segundo grupo. ¿Quién es el segundo grupo? Me toca a mí. ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos aplicamos o no aplicamos la ley? Cuando vemos al otro, decimos, de Jehová es la justicia y Jehová vengará a todos los malos. Vaya, ahora apliquémoslo nosotros. Si a aquellos que practican el mal les toca la justicia de Dios, ahora a usted y a mí también nos toca la justicia de Dios. Y nuestras transgresiones y nuestra inmundicia. Y de esa manera también se aplica la justicia de Dios. Entonces, en el primer grupo de el prójimo, el ajeno, en la persona que yo no conozco, Romanos dice, porque Dios pagará a cada uno según merezcan sus obras.
Ahí nos alegramos nosotros porque es aquel. Van a condenar a aquel, al ladrón, al que robó, al que hurtó, al que violó y al que hizo esto. Que bien la justicia de Dios. Job 34:2 dijo: Dios no hace nunca el mal, el Todopoderoso no retuerce el derecho. Es decir, lo que Dios dijo en su ley, eso es lo que Él va a aplicar. Y en Salmos dijo David: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, y es un cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Pero la justicia de Dios, ¿cómo la podemos describir? La podemos describir de esta manera. Leamos entonces Salmos 11:17. Salmos 11:17. ¿Lo tenemos? Salmos 11:7. Dice: porque Jehová es justo y ¿qué? Y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Deuteronomio 32:4. ¿Lo tenemos? 32:4 de Deuteronomio dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿qué? Son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna, ¿cómo? Iniquidad en Él. Y ahí viene nuestra parte. Es justo. ¿Y qué más? Repitámoslo todos una vez más. Él es justo y es recto. Digámoslo una tercera vez: Él es justo y es, vaya, Dios no va a tener favoritismo. Si Él ya puso la ley, Él me va a aplicar la justicia a mí y al otro, porque Dios es justo y es recto. Dios es imparcial. Denle esa ofrenda de palmas a Dios fuerte. Ahora bien, si Dios es imparcial, ¿de qué me sirve a mí saber de la justicia de Dios? Que Dios se va a parar un día y yo voy a estar sentado ante el banquillo de los acusados y se me va a juzgar justa y rectamente. La pregunta que me hago yo es: ¿estaré yo preparado para ese momento? Yo no me considero preparado para ese momento de justicia y para ese momento en que yo sé que Dios va a ser justo y recto y se va a ir a la ley y se va a ir a lo que Él dijo que dijera que hiciéramos usted y yo. Y ahí la justicia de Dios se aplicará para buenos y para malos. Dios entonces es un Dios justo y recto. En el primer grupo que decíamos que son aquellos que es mi prójimo, aquellos que son los malos, veamos qué es lo que hace Dios con ellos. En ese primer grupo de esas personas que son los ajenos a mí, o sea, que no soy yo, dice que en Romanos 12:9 dice: mía es la venganza, porque yo pagaré a quien, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, para todos esos malos, para todos esos que hacen el mal, usted descanse tranquilo, porque la venganza es de Dios. Si a ustedes le han hecho mal, si a usted le han hecho agravio, si a usted lo han ofendido, si a usted le han matado un hijo, si a usted le han hecho cualquier cosa, descanse tranquilo, porque la venganza es de Jehová. Él va a pagar su causa y Él va a defender su causa. Yo no sé qué es lo que te han hecho a ti, yo no sé cuál es la calumnia que te han levantado, yo no sé por qué es que tú te sientes ofendido, o yo no sé qué es lo que andan diciendo los vecinos, qué andan diciendo los amigos, qué andan diciendo en el trabajo. Yo no sé si te echaron, te quitaron de tu trabajo por esa gran calumnia y por esa gran mentira.
Pero no te preocupes, Jehová vengará y de Jehová es toda la venganza. Él se va a encargar porque Dios es un Dios justo y recto. Así que descansa en paz. Te estafó aquel estafador, es un gran estafador. Probablemente a mí me estafó también. Pero descansa en paz, tranquilo, que la venganza es de Jehová. Dormí tranquilo que un día Él va a pagar sus males. Tranquilo. ¿Qué fue lo que te hizo? Habló de ti, te acabó, hizo lo que sea contigo, con tu nombre, lo hizo pedazos. No te preocupes, limpia tu corazón, descansa en que tú y yo tenemos un Dios justo y recto, y Él, la venganza es de Él. Y un día va a sentar a esa persona, va a sentar a ese tipo y le va a decir: el testigo falso es injusto. Yo dije que el testigo falso era malo. Lo va a sentar frente al trono de Dios, frente al trono de justicia, y lo va a justificar y lo va a condenar, porque la venganza es de Jehová. Así que tú y yo descansemos en paz. Liberemos las cargas, que usted y yo estamos detrás de un Dios justo y recto. Pero aquí viene la parte que me toca a mí. Ese mismo justo y recto, viene Dios y se desplaza en mí. Si yo pido justicia para mi prójimo, entonces ¿qué pasa? Si yo pido justicia para mi prójimo, decimos: ay, que lo metan preso, ay, que lo condenen, ay, que le pase esto. Entonces también me toca que me condenen a moi, a mí. Porque usted y yo pareciera que no somos justos. Porque usted y yo pareciera que no damos la talla. Porque usted y yo pareciera que, dijo Isaías, somos de labios impuros. ¿Y cómo hacemos? ¿Nos hacemos a un lado ahí o no? La ventaja que usted y yo tenemos es la siguiente: que yo no doy la talla, que yo al sentarme en el banquillo de los acusados ya estoy condenado. Pero el gran amor y la gran misericordia de Dios es que yo no me voy a sentar en el banquillo de los acusados. Quien ya se sentó en el banquillo de los acusados es Jesús por mí. Y por medio de Jesús y por medio de la justificación de Jesús es que yo soy salvo y me libro de todos mis pecados y de todas mis consecuencias. Usted y yo, en la justicia de Dios, no damos la talla. Pero Jesús, en su gran amor, Dios en su gran amor, puso a Jesús como propiciación, que por medio de la fe en su sangre se manifiesta la justicia de Dios. Por medio de Jesús, usted y yo vamos a ser personas salvas de nuestros pecados. ¿Qué le parece eso? Nos toca condena, pero porque Él se sentó en el banquillo de los acusados, por eso es que no me van a condenar a mí. Y eso me sirve a mí vivir una vida de agradecimiento. Eso me sirve a mí para vivir agradecido con un Dios justo y recto, que a pesar de que Él es justo y recto, tiene favoritismo para conmigo, porque no me sienta a mí en el banquillo de los acusados, sino que sienta a su Hijo, sienta a Jesús, y que Jesús pague las culpas mías y mis pecados. ¿Cuántos le dan gracias a ese Dios que envió a Jesús por nosotros? Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que de la fe están en Jesús. Romanos 3:25. Así es que, iglesia,
Dios es un Dios justo, pero usted y yo tenemos el favor de que Dios mandó a Jesús en propiciación por nosotros. Terminamos entonces el último punto, que es la bondad y el amor de Dios. La bondad entonces se manifiesta de diferentes maneras para con nosotros. La bondad de Dios, pues, en un versículo dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Él es perfectamente bueno, Él siempre hace lo mejor y Él es la fuente de todo lo bueno. Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y la bondad de Dios se refleja de diferentes maneras. La bondad de Dios se refleja en la benevolencia. Dios es un Dios benevolente. ¿Y qué significa benevolencia? Benevolencia significa entonces, de la palabra bene significa bueno, y volo, que quiere decir querer. Es decir, Dios quiere ser bueno con su creación. La benevolencia de Dios es que Dios quiere ser bueno con su creación. Dios quiere ser bueno con usted y Dios quiere ser bueno conmigo. Y la benevolencia de Dios es de que Él quiere y Él demuestra su amor para con nosotros. Y Él no solamente quiere ser bueno, sino que Él quiere beneficiar a su creación y quiere ayudar a su creación y quiere que su creación viva bien. La benevolencia en un ser, en una persona, se puede ver cuando esa persona quiere ser buena con los que conviven. Cuando una persona quiere ser bueno con los que conviven, con las personas, con sus vecinos, con su prójimo, con las personas que están a la par, esa persona está siendo benevolente. Benevolente es que esa persona quiere ser bueno con los que están alrededor de él. Aquellos practican mal contra él, pero él practica el bien contra su prójimo. La persona benevolente es que paga bien por mal. La persona benevolente es la que su vecino le tira la basura en la calle, pero esa persona benevolente, ella quiere ser buena. ¿Y sabe qué hace con la basura que el vecino le tira de la calle? La va a agarrar y la va a tirar a su lugar. Porque él quiere ser bueno con los que le rodean. Esa es la persona benevolente. Y Dios quiere ser bueno con su creación, porque Dios es un Dios benevolente. Quiere ser bueno con nosotros. ¿Cuántos se alegran porque Dios quiere ser bueno con nosotros? Y saben que David se dio cuenta de la benevolencia de Dios. David se dio cuenta y le impactó cuando se dio cuenta de que Dios quiere ser bueno con él. Y leámoslo en Salmo 147. Salmos 147. Y David entonces, el salmista se da cuenta entonces de la benevolencia de Dios. Y mire lo que sucede en este salmo. Alabad a Yah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Porque Jehová edifica a Jerusalén, a quien a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a quién, a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes
y humilla a los impíos que están en la tierra. Y dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. Él es el que prepara la lluvia para la tierra. Él es el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. El salmista, cuando se da cuenta de la benevolencia de Dios y se da cuenta cómo Dios quiere ser bueno con Jerusalén, cómo Dios quiere ser bueno con un pueblo, uno entonces entiende y uno aprende de que Dios es un Dios que quiere ser bueno con nosotros. Pero en un segundo aspecto también, Dios y la bondad y el amor de Dios se demuestra en el amor y la gracia hacia nosotros que no lo merecemos. El amor de Dios, como lo decíamos anteriormente, se demuestra para aquellos impuros, para aquellas personas que somos inmundos, que no nos merecemos entrar, ver, contemplar la bendición y la gloria de Dios. Y en la bondad y el amor de Dios también se demuestra en la gracia de aquellos, en su sufrimiento de aquellos como usted y como yo, que no nos merecemos la bondad y el amor de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La bondad y el amor de Dios se demuestra para personas como usted y yo, que aún siendo pecadores, que aún siendo injustos, que aún siendo ya condenados, Cristo murió por pecadores como usted y por pecadores como yo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. La bondad y el amor de Dios entonces se demuestra en su benevolencia, se muestra en ese amor y en esa gracia que no merezco yo como pecador, pero también el amor y la gracia de Dios se demuestra en que es un Dios lento para la ira y tardo y grande en misericordia. Él, en una ocasión, Moisés se dio cuenta y dijo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, y tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. El Dios que usted y yo adoramos y servimos es un Dios benevolente, es un Dios que da gracia y amor a los que no la merecemos, es lento para enojarse y es un Dios bueno y misericordioso. ¿Quién es Dios? Dios en su carácter es un Dios justo. Dios en su carácter es un Dios con bondad y con misericordia, y Dios en su carácter es un Dios santo. Quiera Dios que usted y yo apliquemos la santidad de Dios, apliquemos la justicia de Dios, y quiera Dios que usted y yo disfrutemos día con día del amor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Dios quiere entonces que a través de todos estos atributos que hemos aprendido, que usted y yo podamos ser personas que cambiemos, que podamos entender que estamos ante un Dios trascendente, importante, un Dios que sobrepasa nuestra conciencia y nuestro entendimiento, un Dios superior, en el que ese Dios nos ha dado todo su amor y toda su bondad y todo su conocimiento y toda su gracia por medio de nuestro amado Señor Jesús. Finalizo diciendo lo siguiente: en esta serie de 3 hemos aprendido de quién es Dios, y de esta manera usted y yo podemos ver a un Dios que es muy probable inalcanzable para usted y para mí. Pero en otras lecciones aprenderemos cómo ese Dios inalcanzable
por medio de Jesús se hizo alcanzable para usted y para mí. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, he aprendido, Señor, en esta tarde de quién es Dios. He aprendido, Señor, de tu santidad, de tu justicia y de tu bondad y amor. Señor, en esta hora quiero, Señor, he aprendido, Señor, que tú eres un Dios trascendente, importante. Que tu gloria, que tu bondad y tu misericordia, Señor, me favorece. Hasta en tu justicia y en tu rectitud me favorece. Señor, en esta tarde quiero reconciliarme, quiero entregarte mi vida, Señor. Si usted es esa persona que ha aprendido de que Dios es un Dios justo y recto, que quiere aprovechar de que Jesús se sentará en el banquillo de los acusados por nosotros, ahí en su lugar dígale: Señor Jesús, te pido perdón porque, Señor, no había visto tu trascendencia, tu importancia. Mis actitudes y mis acciones reflejan todo lo contrario, Señor. Pero en esta hora, Señor, he aprendido, Señor, que tú eres un Dios santo y apartado. Señor, hasta Isaías dijo: ay de mí, al ver tu santidad, Señor. Señor, en esta hora te pido perdón, te pido que limpies mis pecados y que por medio de Jesús tú me hagas accesible a tu santidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Si usted ha hecho esta oración, póngase ahí en su lugar de pie, o solo levante su mano y vamos a orar por usted para que sea Dios el que esté con usted. Si usted ha hecho esta oración y usted reconoce lo que hemos hecho, levante su mano ahí en su lugar y vamos a orar por usted. Si usted ha hecho esta oración y usted quiere reconciliarse con Dios, si no lo hay, finalizamos, nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, justo, misericordioso, amoroso, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, grande y bueno. En esta hora, Dios, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas.